y esperemos que se nos vayan uniendo más colegas a lo largo de la sesión. Pues les doy la bienvenida a todas, a todos a este seminario permanente del posgrado interinstitucional en Derechos Humanos. Son nuestras sesiones de otoño. Esta es la cuarta sesión en la que tenemos el gusto de saludar y de recibir al doctor Mario Santiago Juárez, que nos va a presentar la ponencia, la garantía de los derechos económicos y sociales en México, un análisis jurídico de las políticas sociales. Les recuerdo un poquito la dinámica. La idea es que el doctor Santiago pues expone su ponencia, hace su intervención hasta por 50 minutos. Y una vez terminada la exposición, pasamos a la sesión de diálogo, de preguntas y respuestas. Y les pedimos, por favor, que vayan, si les es posible, vayan anotando en el chat de la reunión las preguntas que tengan para el doctor Santiago, para que podamos ir haciendo como un recopilado de ellas y bueno, así como aprovechar mejor el tiempo hacia el final de la sesión. Bueno, eso es básicamente. Presento al doctor Santiago para darle después la palabra. El doctor Mario Santiago Juárez tiene su adscripción en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología de nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Hizo una estancia postdoctoral en el 2019 en el Centro Huelma, Legal Studies in Welfare and Market, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Copenhague, en Copenhague, Dinamarca. Su proyecto de investigación fue la génesis compartida de los derechos económicos, sociales y culturales y del estado de bienestar. Además, tiene su doctorado en Derecho, con especialidad en Derecho Constitucional por la Universidad Carlos III de Madrid, con una tesis que tuvo el sobresaliente cum laude por unanimidad. Su máster en Derecho Constitucional por la misma universidad y con los mismos reconocimientos. Especialidad en Derecho de la Unión Europea por la Universidad de Castilla y La Mancha, y la licenciatura en Derecho con preespecialidad en Ciencias Penales por la Universidad Marista. Como certificación académica, vale la pena mencionar que el doctor Santiago es parte del Sistema Nacional de Investigadores en su nivel 1. Sus líneas de investigación son principalmente Derecho Constitucional y Derechos Humanos, además de Igualdad y No Discriminación. Entre su producción académica, vale la pena destacar la Guía sobre la reparación integral del daño con perspectiva de género por violaciones a derechos humanos, estándares a seguir por las personas juzgadoras del Poder Judicial de la Ciudad de México, publicado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en 2019, Igualdad y Acciones Afirmativas, publicado en 2007 por el CONAPRED y la UNAM. Entre sus artículos destacan Social Rights and the Welfare State, a Necessary Relation, publicado en Cardoso International Law. Propuesta para construir un Estado social mexicano, en la Revista Latinoamericana de Derecho Social, y Razonabilidad y criterios sospechosos, el análisis de constitucionalidad de las normas que parecen violar la prohibición de discriminar en México, publicado en el Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional. También es autor de capítulos de libros como La protección del derecho a la salud en México, más allá de la justiciabilidad de los derechos, publicado en el volumen Los derechos humanos de los márgenes al centro, que coordinaron el doctor Mario Alfredo Hernández y el doctor Luis González Plasencia, ambos miembros de nuestra universidad y de nuestro posgrado. La enseñanza clínica de los derechos humanos, una propuesta para México, publicado en Educación Jurídica y Derechos Humanos, la enseñanza del derecho en el siglo XXI, de Tirand Loblanch, y finalmente el derecho a la salud en la Constitución mexicana,
La Cámara de Diputados a 100 años, publicado en el volumen La Cámara de Diputados a 100 años de la Constitución del 17, editado por la misma Cámara de Diputados en el 2018. Bueno, sin más, le damos la palabra a nuestro colega y querido amigo, al doctor Santiago, para escuchar su exposición. Gracias, Octavio, y muchas gracias a todos por estar aquí, a la organización del evento, Fernanda y demás colegas. Bueno, yo también creo que aprovechando que pues no somos demasiados los que estamos hoy aquí, creo que también podemos, digamos, aplicar otra dinámica, ¿no? Yo creo que si en algún momento hay alguna pregunta, pues la vamos intentando resolver. También al final, si quieren abrir su micrófono y hacer la pregunta de forma oral o su comentario, entonces, bueno, para eso estamos. Y bueno, creo que vale la pena explicar un poco cuáles son los antecedentes de esta investigación que estoy realizando y que digamos, está detrás del interés en la exposición en este seminario sobre los derechos económicos y sociales, especialmente la manera que se tiene para poderlos ejercer y para poder entonces garantizar que estos derechos en realidad sean aplicados, que sean ejercidos. ¿Cómo se puede obligar al Estado? Y ahí yo creo que es una pregunta que tal vez todos los que estamos hoy aquí escuchando conocemos, que ya desde hace tiempo hay una tendencia, sobre todo de los abogados, a intentar justificar la obligatoriedad de los DESC o DESCA, derechos económicos, sociales, culturales, y se le ha agregado también derechos al medio ambiente, y que clásicamente se distinguen, y digo clásicamente porque, bueno, ya tal vez esa distinción tiene, yo diría, más de un siglo, donde por una parte se colocan los derechos políticos, los derechos civiles y políticos, y por otra los derechos económicos, sociales y culturales. Pero la pregunta que nos hacemos los abogados, y digo que ya desde hace muchos años, se intenta justificar que los derechos económicos, sociales y culturales tienen la misma categoría, es decir, tendrían el mismo peso que el resto de los derechos, que tal vez en el tiempo, o digamos de forma cronológica, empezaron a establecerse en las constituciones y en el derecho internacional, ¿no? Tal vez antes de lo que se lograron, digamos, establecer estos derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, las libertades, los derechos de libertades y los derechos políticos, pues ya los encontramos en las constituciones del siglo XVIII, podemos encontrar antecedentes incluso previos, pero las constituciones, digamos que después del movimiento de la Revolución Francesa, en el siglo XIX, pues bueno, ya, por ejemplo, México establece los derechos políticos, los derechos civiles y políticos, y tenemos que esperar cuando menos 100 años para que los derechos económicos y sociales fueran también, digamos, reflejados en las constituciones. Y ya como sabemos todos en México, bueno, pues nuestra constitución fue pionera en este sentido. Hablamos de que en 1917, con el artículo 123 y con el artículo 27 especialmente, se inaugura, por así decirlo, en el derecho constitucional comparado, ¿no? Se inaugura pues una nueva etapa donde los derechos económicos y especialmente los derechos sociales, que ahora voy a explicar cuáles son,
se establecen ya en las constituciones. Sin embargo, esto, pues una cosa es tenerlos en la Constitución y otra cosa es que efectivamente fueran practicados o que efectivamente fueran garantizados, que efectivamente pudieran cumplirse. Y aquí yo creo que hay pues a veces una confusión, ¿no? Porque los derechos que se establecen en el 123, pues no son todos, ni mucho menos, los derechos económicos y sociales, o derechos económicos, sociales y culturales, que ahora conocemos. Podemos decir que el artículo 123 especialmente o concretamente, pues regula los derechos en el trabajo, los derechos laborales. Y esto es muy importante porque en esta investigación que estoy realizando, pues nos podemos dar cuenta, o me pude dar cuenta, que en realidad los derechos económicos y sociales que ahora podríamos pensar, ¿no? Ahora, ya desde hace décadas, podemos pensar que deben incluir el derecho a la vivienda digna, acceso a la salud, agua, alimentación, derecho al trabajo, ¿no? Entre otros, pero bueno, pensemos que estos derechos obviamente no están en el 123. Entonces, ¿qué hay en el 123? En el artículo 123 encontramos exclusivamente los derechos laborales. Pero vamos a ver, y con esto me adelanto un poco, que realmente el derecho, por ejemplo, el derecho al trabajo es introducido en el artículo 123 hasta la década de los años 70. Entonces tenemos derechos laborales o parte de los derechos sociales en el 123, pero no es hasta los años 70 y demás, bueno, digamos, en décadas más recientes, cuando se van agregando, ya no en el 123, sino en el artículo 4 constitucional, el resto de los derechos sociales, ¿no? Por ejemplo, vivienda digna, salud, agua, alimentación, los encontramos en el artículo 4 constitucional. Entonces, la pregunta de si los derechos sociales efectivamente fueron una novedad, pero esta novedad, pues, digamos, dejó de serlo cuando en otras constituciones se comienza a regular o se comienza a establecer, se comienza también a garantizar los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, bueno, yo creo que vale la pena hacer un recuento, pues, que solo puede ser eso, un listado, de las primeras formas de regulación de los derechos económicos o de los derechos sociales, tal vez más en específico. Y aquí, pues bueno, después de la Constitución del 17, que ya como digo, establece concretamente algunos derechos laborales, que no todos, es en la Constitución rusa de 1918 cuando los derechos económicos y sociales se regulan, digamos, de forma más extensa. En la Constitución de Weimar de 1919, es una constitución que estuvo vigente muy poco tiempo y es una constitución que, bueno, como ustedes lo saben, pues estuvo vigente hasta el ascenso del nacionalsocialismo en la hoy Alemania y por lo tanto su vigencia fue, digamos, muy acotada. Encontramos ahí en 1919, en esa constitución, la creación de lo que conocemos hoy como Estado Social de Derecho. Es decir, si nosotros en el 17 establecemos algunos derechos laborales en el 123, en 1918, un año después, y en 1919, esta idea de la novedad y el ejemplo que podría haber dado México queda atrás. ¿Por qué lo digo? Porque la protección que establece tanto la Constitución rusa de 1918 como la Constitución de Weimar en 1919 van mucho más allá de la protección
de los derechos en el trabajo o derechos laborales. Por ejemplo, la Constitución de 1918 de Rusia establece el derecho y la obligación a trabajar. La Constitución de 1919 de Weimar establece una serie de derechos y de obligaciones por su parte, de parte del Estado, para proteger los derechos económicos y sociales. Tenemos otro parteaguas en ese mismo año, que es la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, una de las cuestiones que a mí me interesa enfatizar es esta, tal vez un poco, pues no diría totalmente errónea, pero sí parcial, idea de que la Constitución mexicana, pues es una constitución, cuando menos la Constitución del 17, es una constitución de tipo social. A mí me parece que en comparación con la Constitución rusa, en comparación con la Constitución de Weimar, es una constitución que establece ciertos derechos, pero no se puede considerar, ni mucho menos, una constitución de tipo social en el sentido, como se comprende hoy, que, bueno, va acompañado de una idea o de una incluso, pues, teoría constitucional que hasta ahora es importante, y es las constituciones o el Estado social de derecho, donde las obligaciones que tiene el Estado frente a los derechos sociales es mucho más activa que solamente, digamos, la protección de ciertos derechos laborales. ¿En qué sentido? La protección de los derechos del trabajador que están establecidos originalmente en el artículo 123 de nuestra Constitución, pues establece obligaciones, sobre todo al patrón. El patrón es el que tiene la carga de obligaciones frente al trabajador. En el Estado social de derecho es, como parece obvio suponer, es el Estado el que se hace cargo de esas obligaciones. Y cuando el patrón incumple, hay una serie de garantías, un entramado, digamos, de obligaciones estatales que se hacen cargo de la protección de los derechos sociales. Evidentemente, han pasado muchas décadas, en nuestro caso más de 100 años, y muchas reformas a la Constitución que colocan a nuestra Constitución de alguna manera cerca, ¿no?, de este Estado social de derecho. Sin embargo, no existe una, digamos, una mención en nuestra Constitución, y tampoco existe una teoría consolidada sobre la existencia de un Estado social de derecho. Yo conozco y en este sentido tal vez ustedes estarán pensando que existe, sí, ¿no? Por ejemplo, jurisprudencia de la Suprema Corte que dice reconocer que el Estado mexicano es de corte social. Sin embargo, me parece a mí que si la Constitución no establece una cláusula específica donde se asume que el Estado es de tipo social, no es la Suprema Corte quien debe, digamos, establecer digamos, adjetivo o establecer esta calificación de lo que es el Estado mexicano. Desde mi punto de vista, no existe ni la regulación ni la cláusula específica en la Constitución que nos haga pensar que realmente vivimos bajo el régimen de un Estado social de derecho, porque esto implicaría una serie de políticas públicas y una serie de legislación, ¿no?, que de forma sistemática nos hicieran realmente gozar de ese tipo de Estado, y con las garantías que serían, digamos, necesarias para poder catalogar a nuestra Constitución o al Estado mexicano como un Estado social de derecho. Bueno,
Pensemos también que después del 17, ya veíamos la Constitución rusa del 18, Constitución de Weimar del 19, hay una nueva Constitución en 1924 que crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que ahí no establece todavía digamos, un listado de derechos económicos, sociales y culturales, pero sí en la Constitución del 36, que es una nueva constitución, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y finalmente una constitución, ¿no?, de 1977 de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, donde retoma un listado de derechos económicos, sociales y culturales. De cualquier forma, evidentemente, estos derechos económicos, sociales y culturales en la constitución de la URSS, pues no podríamos, digamos, catalogarlos, o no podríamos incluso pensar que estas constituciones obedecen a un régimen que sería el propio de un Estado social de derecho, porque esto surge en los países europeos, digamos, no socialistas o no comunistas, y vemos, sí, eso sí, que hay un permanente diálogo en lo que yo creo que a partir de los años 80, efectivamente después de la caída del muro de Berlín, ¿no?, que pues pasa de moda tal vez estudiar lo que se estaba haciendo en los países comunistas o del bloque soviético, y parece que pues se intenta olvidar incluso que esta influencia tuvo lugar. ¿Esto por qué lo digo? Porque es evidente que los convenios de la OIT, que surgen después de su creación en 1919, retoman los derechos económicos, sociales y culturales que se estaban plasmando en las constituciones de la Unión Soviética o en constituciones de países del bloque soviético, ¿no? Esto es interesante porque vemos, evidentemente, todo cambia después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué lo digo? Porque después de la Segunda Guerra Mundial hay en la mayoría de los países europeos de posguerra, hay una influencia muy importante de las teorías de izquierda, ¿no?, que podríamos englobar como, bueno, teorías socialistas, marxistas, bueno, incluso previas, ¿no?, como el anarquismo. Y estas ideas digamos, parte de la inteligencia europea, luego fueron plasmadas en lo que se creó, en lo que, digamos, que se transformó en el Estado Social de Derecho. Y que, bueno, la teoría lo tiene muy bien analizado, que el Estado Social de Derecho, pues fue una interpretación del marxismo. Y para muchos estudiosos del marxismo, se entiende hoy que, bueno, hay una figura muy importante que fue Lawrence von Stein, un estudioso del marxismo que de alguna manera comprende la importancia de los derechos económicos sociales, tal vez en específico, sin hablar de los derechos culturales, y estos derechos van a ser reconocidos o van a ser incluso retomados en las constituciones después de la Segunda Guerra Mundial. Esto significa que para muchos pensadores de izquierda que no se consideraban a sí mismos marxistas, pero que eran sensibles a las necesidades que había planteado tanto Marx como sus seguidores, retoman ciertas ideas y consideran que efectivamente en el Estado liberal se podía tomar algunos de estos derechos reconocidos, digamos, en el bloque soviético, y de esta manera calmar de alguna forma los ánimos en toda Europa, porque el cierto sector de los movimientos sociales simpatizaban evidentemente con el pensamiento marxista, y esto
digamos, se vio reflejado en el derecho. Y creo que clásicamente digamos, se ha reconocido que la Inglaterra de los años 30, de los años 20, del siglo XX, fue transformándose para ir reconociendo los derechos laborales. Estamos entonces previos a la Segunda Guerra Mundial. Cuando la Segunda Guerra Mundial termina, Inglaterra es el primer país que intenta realizar o crear un Estado que no fuera un Estado ni mucho menos socialista ni comunista, pero que sí reconociera en sus normas y en la construcción de sus instituciones, reconociera algunos derechos sociales. Entonces vemos que el welfare state, ¿no?, el estado de bienestar inglés, al reconocer estos derechos, transforma el estado liberal clásico para reconocer, como ya lo digo, estos derechos y transformarse en un estado social, ¿no? Que, bueno, como su nombre lo indica, no es una traducción literal, porque el welfare state, estado de bienestar, pues tiene, digamos, sus características especiales en lo que, digamos, a Inglaterra corresponde, haciendo un poco la distinción de lo que era el estado social alemán. Pero bueno, vemos que en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, incluso podremos pensar que previo a la Segunda Guerra Mundial, el mundo está, digamos, comprometido con estas ideas más sociales y haciéndole guiño a los trabajadores, intentando reivindicarse con estos grupos sociales. Y yo diría que no solamente por una parte, porque se dan cuenta de la amenaza que implica el comunismo y los movimientos marxistas en todo el mundo, sino que también por propia convicción comprenden que el Estado liberal trae problemas y que estas, por ejemplo, crisis cíclicas de las que habla Marx, pues hay más gente convencida de esto, y que economistas de prestigio incluso consideran que el Estado liberal, digamos, en lo económico, tendría que limitarse para buscar el reconocimiento de estos derechos. Claro que estamos hablando de principios económicos, no necesariamente tendrían que ser reflejados en derechos laborales, pero sí hay una sensibilidad, ¿no?, de estos economistas, y por lo tanto, tanto en Estados Unidos como en Europa continental, como en Inglaterra, vemos que se transforma el derecho. Entonces, volviendo a México, ¿qué pasa con México? México, si se había reconocido en 1917 una serie de derechos económicos y sociales, después de la Segunda Guerra Mundial, yo pensaría que ya nadie se acuerda de México, porque había una serie de constituciones europeas que habían ido mucho más allá de lo que establecía el 123. Estamos hablando de no solamente reconocer derechos laborales en la Constitución, sino, por ejemplo, garantizar el derecho al empleo. La idea de lograr un pleno empleo, es decir, que todas las personas con capacidad de trabajar efectivamente trabajen y que esto es una obligación del Estado, está muy lejos de lo que dice el artículo 123 de la Constitución mexicana. Entonces, esta es una de las razones por las que creo yo que la Constitución en México no es de corte, digamos, de Estado social de derecho, ¿no? Digamos, no pertenece al bloque de estados que se reconocen a sí mismos
como sociales. Entonces, esto es interesante porque la otra pregunta que nos podríamos hacer es si es necesario establecer en una constitución los derechos económicos y sociales y la garantía de que el Estado proteja estos derechos para que digamos, en la práctica esto sea una realidad. Bueno, hace un momento, en la presentación que me hizo el favor de realizar el doctor Octavio, comentaba que estuve realizando una investigación en Dinamarca, y a mí lo que me llamó la atención en esa estancia es que en Dinamarca, aunque existe una constitución que reconoce los derechos sociales, su reconocimiento es muy escueto, es demasiado abstracto, no establece realmente cuáles son esos derechos. En cambio, podemos ver que en su realidad de todos los días, los derechos económicos, sociales y culturales se practican y que hay formas de garantizarlas. En realidad, la conclusión, podríamos pensar, es que no es necesario establecer una reforma constitucional para que el Estado realmente practique los derechos económicos, sociales y culturales. La razón de ser de esto es que hay un convencimiento, ¿no? Las personas creen que esto debe suceder y todos están de acuerdo en que el Estado tiene la obligación de proteger y de garantizar los derechos económicos y sociales, y no es necesario, desde su tradición jurídica, establecerlo en una constitución. En cambio, constituciones como la nuestra, como otras muchas constituciones latinoamericanas, establecemos, ¿no? No somos de forma típica, establecemos y reformamos la Constitución y establecemos ahí las formas también de garantizar estos derechos. Sin embargo, estamos muy lejos de tener, por ejemplo, unos derechos sociales que realmente sean garantizados para toda la población. Sin ir más lejos, el derecho a la salud en México, pues es solamente papel mojado para millones de personas. Bueno, entonces, ¿cómo garantizar los derechos económicos, sociales y culturales? Si nosotros nos hemos enfocado, especialmente los juristas de hace tal vez ya muchos años, buscando las herramientas o los mecanismos jurídicos para obligar al Estado a cumplir con nuestros derechos. Y por eso, pues muchos abogados, muchos incluso estudiosos de estos temas, pues han intentado que sea a través del reconocimiento de los jueces, de las juezas, el reconocimiento a través de juicios de amparo de las garantías que puedan hacer efectivos estos derechos. Sin embargo, nos damos cuenta que incluso así la cantidad de personas que puedan ejercer sus derechos a través de juicios de amparo es mínima, por no decir ínfima. No hay un cambio importante en el sistema jurídico para ampliar este universo de personas que estuvieran protegidas por los juicios de amparo. Es decir, el juicio de amparo, como ustedes lo sabrán muy bien si son abogados, y si no, también pienso que es algo que se puede intuir. Los juicios de amparo pues funcionan para las personas que lo promueven. Y entonces nos enfrentamos, o tenemos frente a nosotros, que hay una constitución muy garantista, mecanismos que establece la propia constitución, que son muy efectivos para las personas que los promueven, pero una realidad que pues dista mucho de pues parecerse a lo que dice nuestra constitución. Entonces, nos podemos preguntar cómo hacer o cómo obligar al Estado a cumplir con los derechos económicos, sociales y culturales. Yo creo que aquí habría que distinguir y tal vez con esto cierro esta parte de, digamos, de esta ponencia.
porque habría que distinguir entre derechos sociales. A mí me parece que hay una distancia enorme entre el derecho a la educación, por poner un ejemplo que me parece el más claro, donde la mayoría de las personas que habitamos este país, o de los ciudadanos de este país, hemos gozado del derecho a la educación porque existen los mecanismos para que esto sea una realidad. Es decir, es cierto que en México existen, tal vez con excepciones, pero bueno, que existen suficientes escuelas primarias, secundarias, para poder ejercer el derecho a la educación básica, ¿no? Claro, nosotros sabemos que después ha habido reformas constitucionales para señalar que también la preparatoria es obligatoria y que con las últimas reformas al artículo 4 constitucional se habla de, pues, garantías también para las personas que están estudiando en la universidad. Bueno, lo que quiero decir es que realmente existe pues un entramado institucional y presupuesto público para que las personas puedan terminar su educación básica. Sin embargo, hay otros derechos que son demasiado, bueno, aunque están reconocidos, su ejercicio no es tan sencillo. Y yo diría que si en un extremo tenemos a la educación, por así decirlo, en el siguiente escalón tendríamos el derecho a la salud, el derecho al agua, a la alimentación. En el último escalón tendríamos el derecho al trabajo. El derecho al trabajo es un derecho que no tiene garantías para su protección. Entonces, nosotros podríamos ejercer o presentar un juicio de amparo para que el Estado nos otorgue el derecho al trabajo. No existe ningún antecedente para ello. Existe una obligación del Estado de proporcionarte un trabajo digno si nosotros no hemos conseguido uno. Bueno, por eso digo que ante esta, digamos, este paquete de derechos en los que se suele incluir los derechos económicos y sociales, pues vamos a ver que existe una gran disparidad entre cada una de estas categorías. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿No? Bueno, yo creo que la respuesta, y también eso me gustaría dialogarlo con ustedes, porque hasta ahora es una hipótesis, es que realmente no hay una conciencia en nuestra sociedad acerca de las razones por las que una persona tiene o no trabaja. Creo yo que la idea comúnmente compartida es que el trabajo es una obligación de las personas. Las personas, si no consiguen trabajo, parece que es su responsabilidad y no hay una responsabilidad estatal. Digamos, en el mejor de los casos se considera que la falta de empleo es una cuestión económica, que no es, digamos, directamente atribuible al Estado y por lo tanto el Estado, especialmente el Estado mexicano o el gobierno mexicano, se desentiende de esto y no establece, digamos, las maneras de garantizar el pleno empleo. Y evidentemente, ustedes me dirán, bueno, hay formas de garantizar el pleno empleo. Creo que la historia me da la razón en esta respuesta, que para mí es afirmativa, y es que efectivamente en los lugares donde se está cerca del pleno empleo, el papel del Estado es muy activo. El Estado se obliga y existe una regulación, ¿no? No solamente normativas, sino políticas públicas que van encaminadas a que las personas consigan empleo. Y aquí me gustaría leer, y con esto terminaría, un parrafito que es una
norma constitucional de la Constitución rusa de 1977, que me parece, bueno, rusa, de la Unión Soviética, me parece muy interesante, ¿no? Cómo se fue construyendo esto, porque aunque no se diga, esta constitución pues tuvo mucha influencia. Los ciudadanos de la URSS tienen derecho al trabajo, es decir, a obtener un empleo garantizado, remunerado, según su cantidad y calidad en cuantía no inferior al salario mínimo fijado por el Estado, incluyendo el derecho a elegir profesión, género de ocupación y trabajo de acuerdo a su vocación, aptitudes, preparación profesional y grado de instrucción en consonancia con las demandas de la sociedad. Aseguran este derecho el sistema económico socialista, el crecimiento constante de las fuerzas productivas, la capacitación profesional gratuita, la elevación de la cualificación laboral y la enseñanza de nuevas especialidades, así como el desarrollo de los sistemas de orientación profesional y colocación. Todo esto lo encontramos no en el derecho constitucional, pero sí efectivamente reconocido en las políticas públicas de los estados europeos actuales y en las políticas públicas recomendadas por la Unión Europea para los países miembros de la Unión. No es derecho constitucional, pero es derecho que se vincula con los derechos económicos y sociales, porque los derechos sociales no los podemos desvincular de, efectivamente, de las políticas económicas. Y esto para mí, pues, cierra un poco, digamos, por ahí va mi hipótesis acerca de la importancia de vincular tanto las políticas económicas como el derecho económico y, por otra parte, los derechos económicos, sociales y culturales que no pueden estar, digamos, desvinculados porque para que se cumplan los derechos económicos y sociales, pues tenemos que contar con un entramado económico. Y esto, claro, era muy fácil establecerlo en una constitución comunista. Sin embargo, es la tónica y es, digamos, la misma fórmula que utilizan los estados sociales que actualmente están reconocidos en las constituciones europeas o en otras constituciones, ¿no? Pero pongo el ejemplo de las constituciones o de los sistemas jurídicos europeos, porque es donde el Estado Social de Derecho ha llegado a un estadio, digamos, superior, donde pues se comprende que estos derechos pues tienen que estar acompañados de políticas públicas que se esfuercen y que se comprometan al cumplimiento de estos derechos. Bueno, hasta aquí lo dejaría para dar, digamos, momento a las preguntas o a los comentarios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querido Mario. Digo, yo estoy fascinado con la exposición. Hay muchas cosas, te felicito muchísimo. Hay muchas cosas bueno, como toda esta recuperación del derecho soviético, la verdad no es algo que esperara escuchar esta tarde, entonces me parece que es una revaloración muy interesante sobre la que valdrá la pena hablar en estos momentos. Y bueno, yo tengo algunas preguntas, comentarios, pero voy a dar prioridad a quienes nos acompañan acá. Tienes dos preguntas. Una de tres preguntas, me parece. Dos de Marcos David, redactadas largamente acá en el chat, y otra de nuestro compañero Francisco Javier. Entonces, si quieras darle respuesta a Marcos David y a Francisco Javier, y si no hay más, yo intervengo después de estas. Sí, usted pregunta,
¿Cómo obligar al Estado para cumplir los derechos económicos y culturales con una recaudación fiscal tan baja? Efectivamente, existen, según sus investigaciones, las condiciones fiscales indispensables que espera cubrir los costos de los derechos humanos. Bueno, respondo esto primero. A mí me parece que, bueno, el derecho del welfare state en Inglaterra se da precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Estado estaba quebrado, es decir, no había presupuesto público. Sin embargo, se entendió, y eso es algo bien curioso, que el pleno empleo era posible porque se puso en práctica durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cómo es esto? O sea, ¿cómo pensar que todas las personas, la mayoría de las personas, trabajaban durante la Segunda Guerra Mundial? Bueno, trabajaban para el ejército, ¿no? Muchas de ellas. Digamos, la guerra creó empleo. Entonces, lo que se preguntan los economistas es, si creamos empleo, pero no hay crecimiento económico, digamos, esto es viable, ¿no? Y la Segunda Guerra Mundial, pues, dejó esto en claro. Al final hay gente que se está beneficiando con la guerra, y lo que quedó claro es que las personas que trabajaron durante la Segunda Guerra Mundial echaron a andar la economía y luego permitieron que la economía se recuperara después en la posguerra. Y esto, bueno, fue también estudiado por los economistas, y se dieron cuenta que la creación del empleo de esta forma pues, era posible. También es cierto que hay un factor psicológico importante, y es digamos, para la creación de estas políticas públicas se necesita un consenso, ¿no? Que la mayoría de la población esté de acuerdo. Y la Segunda Guerra Mundial creó un sentimiento de solidaridad y un objetivo, digamos, de Estado que cumplir. Entonces, por eso yo iniciaba pues esta presentación diciendo que en realidad es una cuestión que debe ser compartida, ¿no? Una idea compartida, porque al final el derecho constitucional no es otra cosa que un pacto, ¿no? El pacto social, cuando se comprende que entre más personas estén de acuerdo, por ejemplo, para cumplir con los derechos sociales, pues la meta será más exitosa, ¿no? Será pues más fácil de lograr. Pero efectivamente aquí hay obviamente teorías para todos, ¿no? Y desde algún punto de vista la recaudación es importante, pero siempre nos vamos a preguntar, ¿qué es primero? ¿No? Si nos ponemos todos a trabajar, ¿habrá más recaudación? Si recortamos el salario, entonces habrá más dinero, ¿no? Porque los empresarios podrán ahorrarse digamos, esa parte del dinero, y podrán invertirlo después. Digamos, esto obedece a una teoría económica distinta, pero desde mi punto de vista, los estados que han logrado un estado social lo han hecho apostando por ampliar este universo de personas que gozan de estos derechos. Bueno, última pregunta. Para alcanzar el pleno empleo se requieren montos en torno al 30% del PIB anual de una economía en inversión pública, privada y extranjera. En China alcanza el 50% anual. ¿No le parece, doctor, que el primer pilar o condición del entendimiento del Estado mexicano de sus obligaciones en materia de derechos humanos inicia con una bajísima inversión pública que está alejada del pleno empleo? Bueno, yo creo que de alguna forma mi postura la presenté ya, y es que es primero, ¿no? O sea, que creamos el Estado de Derecho, y luego tenemos políticas públicas liberales, ¿no? O creamos una política pública de corte social, y luego esperamos construir realmente garantías para que esto sea una realidad.
Yo creo que simplemente si vemos la historia de los países que han construido estados sociales de derecho, pues nos vamos a dar cuenta que, pues, por una parte, primero hubo un consenso, ¿no? Y que este consenso llegó a la conclusión de que entre más personas, entre el universo de personas que forman parte de la sociedad gozaran de estos derechos, pues el crecimiento iba a ser, digamos, sostenido. Y yo creo que aquí, pues, hay que simplemente rastrear las políticas económicas de los ingleses en los años 20 y 30 del siglo pasado y ver cómo también implicó un crecimiento económico, pues, muy grande, ¿no? También se podrá pensar bajo el apoyo económico del Plan Marshall, ¿no? En general, yo creo que la cuestión más importante es que había un convencimiento de la mayoría de la población de que el derrotero era ese. Si el Estado garantiza que todos los ciudadanos tengan trabajo elegido de manera libre, ¿cómo lo haría en un escenario donde las empresas son privadas y por ello regulan las plazas laborales que necesitan y que existen profesiones que ejercen de manera independiente y ofrecen sus servicios según sus competencias? Yo creo que un poco, y por eso también leía este artículo de la Constitución de la URSS, donde el Estado tiene un papel muy importante en la capacitación y en la colocación de las personas en los empleos, porque nadie mejor que el Estado puede medir, digamos, cuáles son las necesidades económicas y cuáles son los trabajos que podrían tener, por así decirlo, mayor futuro. Y en este sentido, esto es exactamente lo que hace la Unión Europea. La Unión Europea, cuando se da cuenta que faltan, por ejemplo, farmacéuticos o que faltan personas técnicas para el manejo no sé, de chips, ¿no? Como sucede ahora, que parece que es una necesidad mundial, pues apuesta para que las personas se capaciten en estas tecnologías. Y esto no lo van a hacer las empresas, o lo hacen las empresas, pero digamos en un universo muy pequeño. Y es cuando el Estado puede intervenir. Claro que ustedes me dirán, un Estado interventor, ¿no? Que interviene para, digamos, manipular esta parte de la economía, pues de alguna manera es lo que hacen los países más avanzados, proteger su economía y garantizar, digamos, que se puedan adecuar las fuentes de empleo para, pues, dar más trabajo a las personas que lo necesitan. Por ejemplo, esto yo lo vi porque me tocó verlo en Suecia, donde los astilleros suecos se fueron a China, ¿no? Se cerraron, se fueron. Y entonces tenían a miles de personas desempleadas que antes se dedicaban a construir barcos. Bueno, pues el Estado los capacitó en otro tipo de, bueno, de empleos para que inmediatamente pudieran encontrar trabajo. Esto es a lo que me refiero, ¿no? No es simplemente la capacitación sin un objetivo claro o sin un plan ya preestablecido, sino que el Estado se puede dar cuenta cuáles son las necesidades y los privados, las empresas privadas, pues bueno, simplemente te van a decir si ellos necesitan o no, pues tal vez para su, digamos, pequeño universo de personas. En fin, bueno, iré por ahí mi respuesta. Es decir, un escenario donde el Estado no es la principal o única fuente de trabajo. Pues esto es curioso porque también está muy estudiado que los empleos creados en los estados después de la Segunda Guerra Mundial apostaron, por ejemplo, Dinamarca o Noruega, en la creación de empleos públicos. El Estado creaba empleos para dar, digamos, otorgar servicios y la crítica era que, bueno, muchos de esos trabajos pues no obedecían a las necesidades del mercado, pero
fue una manera que se tuvo después de la Segunda Guerra Mundial para lograr el pleno empleo. Creo que eran estas dos preguntas, ¿verdad, Octavio? Sí, así es, esas son las preguntas que tenemos en el chat ahorita. Yo me voy a atrever a hacerte un par en lo que, a ver si alguien más se anima a abrir el micrófono. Por cierto, que lo que nos decía el doctor Santiago es que si al principio de su exposición, es que si alguien quería abrir el micrófono y preguntar oralmente, que por favor nos lo indicaran también. Yo nada más, bueno, además de reiterar la felicitación, Mario, y el interés además por la investigación que estás haciendo, me parece que de veras que es como muy relevante esta como revisión. Esta revisita al derecho soviético, tradicionalmente como un poco, pues tú decías hace rato, ¿no? Como que pasó de moda y ya no, parecía que ya no había como mucho como para qué regresar ahí, más, o sea, o si había que regresar ahí, solo era como un poco como ir a un mercado de pulgas, ¿no? Como en búsqueda de una antigüedad algo así, no sé, o sea, como que un poco ese estatus es el que se ha ganado el derecho soviético y que por cierto, no solo tiene ese estatus en como en la reflexión, digámoslo así, liberal sobre el derecho, sino a la vez también desde los círculos marxistas o desde los círculos de cierta como izquierda radical, tampoco tiene demasiado valor porque tradicional, no sé si tradicionalmente, pero hay como una línea desde la izquierda radical en la que se ha pensado que el derecho pues es un instrumento del aparato burgués y que por lo tanto pues como que no hay demasiado que hacer por ahí porque mientras no modifiques la estructura económica, entonces pues como que no tiene mucho sentido como modificar el derecho. Bueno, ahí hay como toda una discusión que es interesante y a mí me gusta escucharlo, ¿no? Ahora he visto también que se empieza como a revalorar a este teórico marxista soviético, Pashuskanis, no sé cómo se pronuncia, Stushka, en fin, hay como una línea por ahí que me parece que puede dar cosas interesantes y a mí, yo lo que quisiera subrayar de tu exposición, que me gusta más, es esta como vínculo que tiene con las constituciones de estados sociales, que más allá de una antigüedad, no es una antigüedad, sino es un presupuesto teórico que está en las constituciones de estados sociales o de estados que intentaron como construirse de esa forma. Y bueno, yo como subrayar eso, este, pero por otro lado, ahorita en toda tu exposición y con las preguntas he estado pensando mucho en Chile, ¿no? O sea, como fenómeno tan reciente o esta como noticia tan reciente que tenemos, tan fresca que tenemos del rechazo a la nueva constitución en Chile. Yo tuve la oportunidad de estar allá mientras se realizaba el plebiscito y bueno, traigo como muchas cosas como a flor de piel que pasaron allá, que me gustaría como intentar conectar con lo que dice el doctor Santiago. Una es, que tiene que ver con su exposición es esta idea del convencimiento, o sea, porque había, como se podrán imaginar, había en Chile pues como una polarización muy grande alrededor de rechazar o de aprobar. Y entre quienes habían votado a prueba y se vieron perdedores o perdedoras en la noche del 4 de septiembre, había una sensación de desazón como tremenda. Y para mí, como mexicano, era muy interesante porque yo decía, como bueno, o sea, entiendo como el sabor de la derrota, pero por otro lado, como decía el doctor Santiago hace rato, pues nosotros tenemos una constitución muy garantista, con muchos derechos sociales, tal, y también una larguísima historia de incumplimiento de esa constitución. Entonces, como que he visto, digamos, desde acá, de pronto sentía como un exceso de expectativas en la constitución, ¿no? O sea, como si la constitución, como si aprobar una nueva constitución
que desde su artículo primero declaraba Chile ahora será un Estado social de derecho, como si eso cambiara la realidad de forma inmediata. Y claro, lo que acabé reflexionando y que creo que está bien o que expone con mucha claridad Mario, es esta cuestión del convencimiento o del consentimiento. Quizás nuestra historia constitucional es una historia, eh, la de los últimos 100 años, mucho más de reformas desde el Poder Legislativo que producto de una movilización social, mientras esta constitución que se esperaba se aprobara en Chile era más bien producto no solo de un movimiento social, sino prácticamente de una... Como que claro que la expectativa que había ahí era distinta porque se partía del supuesto de que si se aprobaba, entonces eso tenía como el significado de que la insurrección o el movimiento social había tenido éxito. Entonces yo ahí... Eh, como lo que quisiera preguntarte, Mario, es tú mencionabas por un lado el convencimiento o consentimiento, por otro lado la necesidad de políticas económicas, del derecho económico y su vinculación con los derechos sociales, además de hacer esta distinción de categorías dentro de los derechos sociales y sus posibilidades de garantía. Y mi pregunta, pues un poco, la verdad, medio, no sé, es hasta medio mala onda. Es como, bueno, pero ¿qué hacemos con todo eso? O sea ¿qué necesitamos? ¿Una insurrección? Insurrección más políticas públicas, insurrección, políticas públicas y modificación del derecho, o qué, pues, o sea, y tú mencionabas otros casos de América Latina. No somos el único país en América Latina con una constitución más o menos progresista o más o menos para no ponerle el progresismo más o menos garantista. Y tampoco somos el único lugar en América Latina donde esos derechos, tú decías que eran papel mojado, ¿no? O son derechos de papel. O sea, ahora sí que ya que tú trajiste a los soviéticos, pues la pregunta leninista del programa, ¿qué hacer? O sea, yo sé que a lo mejor me estoy pasando, y no va por ahí tu investigación, pero como ¿qué hacer? ¿Qué necesitamos para eso? Y bueno, por ahí para no ser ya Claro, claro. abusivo. No, muchas gracias, Octavio. Creo que también me da oportunidad para expresar esto y es, en realidad, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, establece las formas en las que los estados como México, con un porcentaje de la población en el mercado informal, ¿no? En la economía informal, pudieran transitar a un estadio en el que fuera contratados de forma formal, ¿no? También una de las preguntas iba por allí de que, bueno, si no hay recaudación, pero de nueva cuenta, la recaudación es importante para crear empleos o los empleos son importantes para la recaudación. Y yo creo que si una persona o millones nuestro caso se encuentran en la economía informal, pues es un despropósito simplemente cobrarles un impuesto cuando su trabajo no está, digamos, en la economía legal, por así decirlo. Entonces, la transición de estas millones de personas que se encuentran en un empleo informal es una obligación del Estado. Y la Organización Internacional del Trabajo ha creado recomendaciones para que los gobiernos, digamos, transiten o puedan transitar a una economía donde un porcentaje mayor de la población se encuentre en empleos formales. Y ahí, de nueva cuenta, nos recuerda a estos programas de la economía soviética, donde es el Estado el que estaría obligado a capacitar, a colocar a las personas en aquellos empleos donde el Estado considere
que son más necesarios. Entonces, bueno, eso nos puede traer, digamos, recuerdos sobre lo que sucedió en la URSS, que efectivamente las personas trabajaban, pero muchos empleos eran inútiles, ¿no? Pero recordemos que durante varias décadas, cuando menos durante 40 años, la economía de Rusia específicamente, aunque podemos decir que la economía de los países de las repúblicas socialistas soviéticas crecieron enormemente. Pasamos de 1919, 1917, cuando empieza la revolución, de una economía agraria y en semiesclavitud, porque así es como revisamos, ¿no? Era una Rusia, ¿no? Agraria y de trabajadores en semiesclavitud, ¿no? Con situaciones mucho peores, ¿no? Que las que podremos haber encontrado en México, ¿no? Y esto, pues, nos puede hacer recordar que después de 40 años, la Unión Soviética pasó de esa situación a una economía que crecía a ritmos nunca vistos en la historia. O sea, el crecimiento económico en los años 30, 40 y después de la Segunda Guerra Mundial es exponencial. Y pasó de una economía agraria a una economía industrializada, de un país que en 1900, en los años 60 y 70, antes de la crisis económica que estalló en todo el mundo, y se inició por la crisis del petróleo en el 77, pues bueno, ya podemos ver que se empieza a resquebrajar el sistema. Pero, pues también podemos recuperar cómo creció la economía rusa. También, obviamente, se puede decir que allí, ante un estado totalitario, pues no hay punto de comparación, pero algo muy parecido vemos en los países asiáticos, en el crecimiento que tuvieron estos durante los años 60 y 70, porque hubo un tipo de planificación económica por parte del Estado. Entonces, creo que vale la pena retomar el papel del Estado en esos años y aprender, evidentemente, el pasado y no tampoco querer repetir lo que implicó ser un Estado totalitario, pero sí el papel activo en la economía, que incluye a Estados Unidos, porque cualquiera que quiera revisar lo que sucedió a partir de los años 30 en Estados Unidos con las políticas del New Deal, pues se va a dar cuenta que el Estado buscó el pleno empleo en Estados Unidos, ¿no? En un país que ahora es un ejemplo de Estado liberal, pero que muy pocos regresan a revisar lo que sucedió durante los gobiernos de Roosevelt y que permitió que Estados Unidos se recuperara del gran, pues, de la gran bancarrota y de las crisis de la bolsa, ¿no? Del 29 del siglo pasado, y que fueron de nueva cuenta, pues como ya decía, producto de un Estado muy activo en materia económica y que implicó, entre otras cosas, y hablando de cuestiones jurídicas, que implicó que Estados Unidos tuviera un papel muy importante en la redacción del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Porque si uno revisa lo que sucedió durante esos años, fue Estados Unidos y no la Unión Soviética los que promovieron el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, porque había un consenso, podría decir, un consenso universal en el sentido de que los derechos económicos, sociales y culturales eran importantes para detener el avance comunista. O sea, fíjense, esto es bien interesante porque cómo se combatió en la realidad y no como lo muestran, digamos, la cultura popular, cómo se combatió el comunismo con ideas socialistas en los sistemas jurídicos. Y de alguna forma, digamos que después de mucho tiempo se intentó tergiversar la historia y se logró llegar a un imaginario donde la economía
soviética se venció con economía liberal. En realidad fue lo contrario. Los países occidentales retomaron muchas ideas socialistas y crearon estados sociales que ahora parece que en México pues se olvidó, digamos, de esta impronta, ¿no? Y de esta historia propia, porque México no necesitó de un Viernes Negro, no necesitó de una Segunda Guerra Mundial, sino que nuestras ideas de izquierda, por así decirlo, nuestras ideas sociales, surgen de un movimiento propio, que es la Revolución Mexicana. Y con esto creo que, bueno, intento cuando menos responder a la pregunta del doctor Octavio, porque me parece a mí que nuestra tradición, ¿no? Bastaría para recuperar ese espíritu revolucionario. Pero todos sabemos aquí lo que ha sucedido en México y ahora parece que recuperar, por ejemplo, lo que dice el artículo 27 constitucional, que la propiedad, eh, la propiedad es originaria de la nación, ¿no? Las tierras y el subsuelo son de la nación y que es el Estado el que va a crear las figuras de propiedad privada, digamos, porque así le conviene a la nación, pero no es al revés, no es primero la propiedad privada y después se expropia. Originalmente es de todos y después el derecho puede establecer mecanismos para que las personas adquieran esta propiedad privada. Bueno, esto parece, aunque está ahí y esto no se ha podido modificar en el artículo 27, parecería que la historia reciente nos intenta convencer de lo contrario. Y esto es un poco olvidar, ¿no? Y tener un poco de amnesia en lo que nosotros sufrimos, ¿no? Digo nosotros, yo no, ninguno de los que está aquí estaba en ese momento, pero la Revolución Mexicana implicó un cambio, un giro para intentar construir algo parecido al Estado social, pero como ya decía yo, pues no es anacrónico hablar del Estado social cuando en la Revolución Mexicana no se había ni siquiera imaginado una idea como la que después se crea después de la Segunda Guerra Mundial. Mario, pues muchísimas gracias. La verdad que, bueno, yo me quedo como pensando muchas cosas, como de toda esta revaloración. Quizá la que me quedo pensando más, ya no sé si dé para esta sesión o sea para otro momento, es como un poco en la tónica de esto último que estabas diciendo, bueno, no lo último, sino un poquitín antes, de cómo los estados liberales, llamémoslo así, o con economías capitalistas, requirieron de instituciones socialistas y de recurrir a tradiciones socialistas para poder vencer finalmente a los estados comunistas. Yo lo que me quedo pensando ahorita es bueno, que esa victoria pues ya sucedió, ¿no? Y esa propia victoria hizo, desde mi perspectiva, corrígeme si me equivoco, en muchos casos hizo retroceder todo aquello que se había ganado. Bueno, Inglaterra es un caso como paradigmático, o si no paradigmático, como muy dramático, ¿no? De ese retroceso de lo que se había ganado en términos de derechos sociales, o sea, a partir del gobierno de Thatcher para acá, ha sido como un continuo retroceso con ciertas pues victorias pírricas por ahí de la clase trabajadora. Se logró mantener un poco del sistema de salud público, pero no mucho más. Entonces, como lo que me quedo pensando es, ahora tú das una pauta, ¿no? Como para nuestro contexto, como qué necesitaría México, pues tal vez dejar de ver a Occidente y ver otras tradiciones y ver la propia nuestra, cómo es que nos transformamos y por qué. Y pues como otra pregunta que me queda, que insisto, no te obligo a contestarla, ni mucho menos, es pues como qué faltaría, como si los países capitalistas utilizaron el socialismo para revertir o para oponerse al gran fantasma del comunismo que anunciaban Marx y Engels en el manifiesto, pues qué faltaría ahora
que parece que no hay, o sea, como que se tendría que hacer desde gobiernos progresistas, desde gobiernos socialdemócratas, o sea, ¿qué tendrían que hacer? No sé, ahora tenemos como esta como nueva ola rosa en América Latina, gana Petro, posiblemente regrese Lula, qué sé yo, o sea, ¿qué se tendría que hacer? ¿O hay posibilidades desde esas configuraciones como de regresar a cierta, como, no sé, como estructura de Estado social que pueda permanecer un poco en el tiempo? Porque también lo que nos ha pasado, creo, en los últimos 20 años es que de pronto puede haber como ciertas políticas públicas de signo progresista o de signo garantista, pues que en un sexenio, en el caso de que sea sexenio, si no es que es en un cuatrienio, pues se van para abajo, ¿no? De un día para otro. Un poco como por ahí me quedo reflexionando. No sé si alguien más tenga algo que decir. Si no, dejamos, si Mario quiere entrarle por ahí, pues magnífico. Si no, cerramos y ya, pues muy felices y esperando la próxima sesión. Claro. Bueno, si alguien quiere alzar la mano, pero si no, creo que esto que comentas, Octavio, se relaciona con la pregunta de Francisco, ¿no? Y es, en el escenario actual de México, ¿cuál es el reto para implementar una idea como la que se propone? Y bueno, yo creo que si se recuerda un poco nuestra historia y se recuerda, digamos, esos momentos gloriosos que tal vez la economía y la historia contemporánea o nuestro contexto actual es muy diferente, ¿no? A lo que sucedió, por ejemplo, durante el cardenismo. Pero me parece a mí que la salida sigue siendo la misma, porque si vemos los ejemplos que ya poníamos en Europa, pues la salida es más Estado. Y, y esta idea de la economía liberal no tiene que dejar de existir, ¿no? Las libertades económicas con más regulación, ¿no? Los estados sociales no limitan la economía de mercado, pero simplemente restringen ciertas actividades para que pues no se desvirtúe y no existan, digamos, disparidades o desequilibrios tan importantes que impliquen una contradicción y como curiosamente dicen los propios economistas, mantener la economía capitalista necesita de garantías y de derechos sociales, porque el temor, como dices tú, que se tenía al fantasma comunista, pues ahora tal vez no es el comunismo, pero sí son las revueltas sociales, las guerras civiles, que pues está muy estudiado, la desigualdad y la pobreza, pues nos dejan potencialmente eh, eh, en peligro, ¿no? De estos movimientos que puedan ser incluso amenazadores en contra del Estado. Entonces, yo diría que, pues, una de las respuestas, que evidentemente no puede ser la única, es también permitir que los trabajadores libremente formen sindicatos, ¿no? Que es algo que parece contraintuitivo, ¿no? Si necesitamos crecimiento económico, los sindicatos tendrían que desaparecer. Pero hay muchos estudios respecto a la importancia que tiene la libertad sindical. La libertad sindical, bien entendida y no como se comprendió en México, que se cooptaron los movimientos sindicales, los sindicatos van a proteger a la economía, porque al proteger, cuando menos, uno de los derechos más importantes, que es el derecho al salario y a la permanencia en el empleo, pues están creando, digamos, las condiciones para que más personas tengan un trabajo digno. Pero de nueva cuenta, pues hay que reivindicar, ¿no? Estos derechos que fueron formándose, pues ya en otro siglo, pero que tendrían que retomarse. Y ahora, la crítica posmoderna a esto es que realmente los trabajos en la actualidad ya no son como en el siglo XIX, pues bueno, ya no se
circunscriben, digamos, al trabajo obrero, ni mucho menos, sino que estamos en una economía de servicios, en una economía, bueno, muy diferente, y que tal vez las empresas, pues cualquier día cierran sus puertas y se van a economías más liberales, ¿no? Donde tengan menos restricciones. Pero por esto también es importante una cuestión que sabían muy bien los marxistas, y es que estas reivindicaciones tienen que ser universales, tienen que ser, digamos, a la par que sucedía en Alemania, tenía que suceder en toda Europa y en el resto del mundo, porque es una necesidad hoy como hace 100 años pues de todas las personas que habitan este mundo. No es nada más una cuestión obrera o una cuestión de los trabajadores de los países de la Unión Europea, sino que es una necesidad internacional, ¿no? Y de allí yo creo, pues, estas ideas que en su momento, pues, llegaron a formar, porque aunque parezca que nada más implicó esta primera y segunda internacional socialista, pues la idea, que es bien interesante, de esta internacionalización de los derechos de los trabajadores, implicó la creación de la OIT. Y la OIT es el antecedente del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ahora retoma Naciones Unidas. Es decir, si lo analizamos bien, pues las ideas de internacionalizar los derechos es lo que dio fruto al derecho internacional, que ahora nos regresa por otra vía, pues el reconocimiento de los derechos que a partir del 2011 se reconocen en el artículo primero constitucional. Es decir, y creo que con esto cerraría mi intervención, la internacionalización de los derechos y el convencimiento, por lo tanto, de la comunidad internacional, y ya no solamente de la comunidad de naciones, sino de todas las personas, es la que puede hacer un cambio, digamos, tan importante, ¿no? Y en Chile es interesante porque ellos hablan de cuestiones que nosotros resolvimos hace 100 años, cuando menos en papel, pero cuestiones como eh, la creación o el establecimiento de un Estado pluricultural, ¿no? Tenemos con esta reforma del artículo segundo constitucional desde el 2000, es decir, tenemos más de 20 años con un Estado en papel pluricultural, y ellos están negándose a esta realidad porque, pues yo pienso que ahí, evidentemente, las corrientes más conservadoras, pues son las que están dominando, que pues no puede dejar de ser interesante este fenómeno, porque justo salen pues de unas elecciones donde parece que las ideas más progresistas se impusieron, para luego dar marcha atrás en este referéndum que pues tal vez con el tiempo entenderemos, ¿no? ¿Por qué cambió tanto de unos meses para otros este consenso al que parecieran haber llegado, ¿no? Los chilenos. Bueno, muchas gracias. No, pues muchísimas gracias, Mario. Creo que sí, vamos a cerrar, pues, si no, seguiríamos con lo de Chile y con tanta cosa, ¿no? Yo ya ando pensando en cosas de Adam Smith digo ahora, o sea, como intentando hacer como estas cosas de los polos, de ir de un lado a otro, o sea, y como en esta idea del Estado social, Adam Smith, que ha pasado a la historia como el gran economista liberal, capitalista, qué sé yo, hay como una cuestión, quienes se han dedicado a recuperar la obra completa de Adam Smith y no solo La riqueza de las naciones, dicen que Adam Smith ha sido muy mal leído, que parte de lo que no se ha leído es un texto un tanto marginal que se llama Lecciones de Jurisprudencia, donde Adam Smith explicaba cómo el mercado desregulado era la completa y absoluta barbarie, o sea, que ni el más liberal de los liberales, un poco en la tónica de lo que estaba diciendo Mario hace un momento,
pudo haber jamás pensado en estas lógicas de mercados desregulados que hemos estado padeciendo pues al menos los últimos 40 años. Y bueno, pues así podríamos seguir y yo le agradezco muchísimo al doctor Santiago su participación en este seminario permanente y a todas quienes nos acompañaron y a todos quienes nos acompañaron esta tarde por su tiempo, por su espacio, por dejarnos entrar a sus casas, sus negocios y demás. Y bueno, pues cerramos esta, pero seguimos en nuestras sesiones de otoño, como nos vemos en 15 días, a la misma hora en el mismo canal, a las 5 de la tarde. Por acá nos toca la exposición del doctor Ernesto Cabrera, la cuestión ecoanimal, una aproximación holística al problema del daño ecológico en la explotación animal. Y bueno, pues creo que por lo menos hasta el momento el seminario ha como autojustificado o justificado como muy bien su razón de existir. Creo que es un espacio que nos debíamos, esta como diálogo entre nosotras, entre nosotros sobre lo que estamos avanzando. Y creo que bueno, ha habido como como muy buen público